hoy Cuba no ha habido una hambruna gracias a las iglesias evangélicas y a la iglesia católica. O sea, los cristianos en sentido general, esa gran familia somos los cristianos en sentido general. Y esto algún día se contará. Algún día se contará porque hay muchos silencios, hay muchos anonimatos, hay personas que prefieren hacer las cosas porque sí, por caridad cristiana, por un amor, por una convicción profunda y no por las cámaras, pero definitivamente la iglesia ha tenido un impacto y va a seguirlo teniendo en esa Cuba futura, lo sé. Desde pequeña, mi madre siempre me decía que cuando creyera en algo, nunca lo caerá. ¡Libertad para Cuba! ¡Libertad para Cuba! ¡Libertad! Sin saberlo, mi madre estaba preparando a una disidente. Hoz y Cruz, evangélicos, resistencia no violenta y el último régimen totalitario en Occidente. Es el título de este libro, de esta investigación, que ha ganado el premio Manuel Márquez Sterling, el premio de periodismo, y que ha salido recientemente a la venta. Del colega, el autor es el colega Joe Suárez, y justamente es Joe Suárez mi siguiente invitado a este programa. Hola Joe, un placer tenerte por acá nuevamente. ¿Cómo estás? Hola Camila, muy bien. Muchas gracias por invitarme a este espacio que es muy seguido. Gracias, Joe. Bueno, cuéntame de este libro, de esta investigación. Ha sido el ganador este libro de la primera edición del Premio de Periodismo Manuel Márquez Sterling, según tengo entendido. Sí, mira, este libro lo presenté el año pasado al concurso, ya era de proyectos de libros casi terminados en algunos casos, y efectivamente ganó. El libro trata de recorrer los primeros 25 años de historia del siglo XXI cubano, desde el año 2000, un poquito antes porque relato cosas que pasaron en los 90, pero sobre todo desde el año 2000 al año 2025. Y trato de recorrer todas esas acciones, todas esas figuras que están enterradas por el diarismo, por el día a día, y a veces también porque son muy políticamente incorrectas, porque son incómodas ideológicamente, para conformar este retrato, que trato de que sea un retrato lo más completo posible. Siempre le queda a uno cosas afuera, desgraciadamente, pero un retrato lo más completo posible de la resistencia cívica desde un grupo que ha sido un gigante dormido durante muchos años, y que fue muy perseguido a inicios de la revolución y todavía hoy lo sigue siendo, demoliendo templos, y cómo a pesar de todo eso, de este grupo han surgido figuras y sucesos que la verdad han marcado la historia reciente de Cuba. Fueron 8 años de investigación. ¿Qué tipo de historias, por ejemplo, recoge este libro? Bueno, mira, efectivamente fueron 8 años de investigación. Empecé en el año 2018 sin saber que escribía el libro. Empecé con un artículo que terminé publicando en mi blog porque algunos medios independientes se negaron a publicarlo con determinadas condiciones. Y era un artículo sobre cómo una ideología totalitaria, como la ideología de género, estaba ascendiendo en el panorama político cubano, con el régimen cubano empujándola, y activistas que se decían independientes también empujándola, contrario a visiones de otros grupos de la sociedad civil, digamos, asediándolos, en este caso los conservadores y los evangélicos, al frente de esos grupos que terminaron siendo víctimas de muchos de estos actos. Y yo comencé a escribir el libro, te digo, sin saber que lo escribía, y bueno, 8 años después hay más de 800 páginas de registros históricos de acciones como, por ejemplo, el señor Oscar Elías Bisset, el hermano en Cristo Oscar Elías Bisset, que es una de las figuras más importantes de la oposición en los últimos años. Ahí hay un perfil sobre él. El Instituto Patmos también, que vela por todo lo que es la libertad religiosa en Cuba, y que ha estado haciendo la lista de los regulados. Es la institución que ha denunciado eso, yo creo que con más fuerza desde dentro de Cuba, y es un grupo que fue también fundado por evangélicos. La influencia de evangélicos en grupos que han velado por la libertad de expresión, como el ICLEP, como la Asociación Pro Libertad de Prensa, entre otros, etc. Y llega hasta el día de hoy, bueno, con acciones durante lo que yo he llamado el mover cívico evangélico, que es los años que van de 2018 a 2022, sobre todo, en el cual los evangélicos han tenido un protagonismo oponiéndose a políticas del Estado comunista, como por ejemplo la Constitución de 2019,
que se impuso en 2019, el Código de Familia, que se impuso en 2022. En ambos casos, tratando de poner al frente la libertad religiosa, que es para todos, no solo para los religiosos, y también protegiendo el derecho de los padres a elegir la educación que será a sus hijos, algo que está en la Declaración de Derechos Humanos, incluida la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de todas estas cosas que han defendido los cristianos están ahí en ese grupo, en ese libro, y que han sido, bueno, vanguardia en algún punto, sobre todo en ese periodo del mover cívico evangélico entre 2018 y 2022 de la sociedad civil, con acciones que han incluido la movilización de miles de personas, como ningún otro grupo en la sociedad civil, especialmente en ese periodo del mover cívico evangélico. Y que son historias que pocas veces son reportadas por la prensa, que es la prensa independiente, que es, digamos, la que en los últimos años ha contado la realidad cubana fuera del control estatal. Yo recuerdo cuando el tema del Código de la Familia, que fue muy intenso el debate, porque ya estaba más, el tema de las redes sociales estaba más generalizado, a diferencia de cuando el debate por la Constitución de 2019, y que hubo, protagonizaron un movimiento fuerte en contra de este Código de la Familia, llegando a reunir incluso muchísimas firmas antes, incluso del Código de la Familia, contra esta resolución del Ministerio de Educación que imponía la educación con enfoque de género. Ya sabemos los eufemismos que suelen usar estas personas, que llegaron a reunir incluso más firmas que el Proyecto Varela, y aún así fueron invisibilizados, fueron perseguidos también, y después fue impuesto esta resolución ya con el Código de la Familia. Y a mí me llamó mucho la atención también, porque pocas veces se sabe esta historia, el caso del doctor Oscar Elías Bisset. La mayoría de nosotros lo conocemos por su prisión durante la Primavera Negra, pero incluso desde antes él estuvo preso por oponerse, aparte de estas imposiciones del régimen totalitario, como fue el tema del aborto, por denunciar también los asesinatos de bebés. Bueno, no sé si van a penalizar por decir esto, porque últimamente están censurando mucho en las redes sociales solamente por decir estas cuestiones, por exponer los asesinatos de bebés en los procesos de aborto en Cuba. Fue condenado a 3 años de prisión, antes incluso de esta prisión durante la Primavera Negra. Supongo yo que reúnas otras historias evangélicos, por ejemplo, que han salido en los últimos tiempos. Está Ana Benzi, por ejemplo, los muchachos del Cuartico, que han tomado protagonismo también en los últimos tiempos. Sí, efectivamente, el libro trata de llegar hasta el año 2025, todavía siguen pasando cosas, es difícil escribir cosas cuando van sobre la marcha, ¿no? Construyendo el puente mientras vas cruzando el río, es difícil hacer eso, pero es un intento de que no quedara, al menos sin mencionar, ningún evento, ningún suceso, ninguna persona fuera. También incluí, por supuesto, a este grupo de valientes jóvenes que están cambiando la cultura cubana, están dando una batalla tremenda desde las redes sociales, y hoy son, posiblemente, conforman un bloque que es el de las voces políticas independientes dentro de la isla con mayor cantidad de alcance, con mayor cantidad de seguidores, con mayor alcance, incluso mediático, dentro y fuera del país. Que esto es raro porque, como tú decías, los evangélicos no han disfrutado de ese apoyo mediático, al menos desde el ámbito. Por supuesto, los medios oficiales los denostan y eso yo creo que es igual para todos, pero en el ámbito independiente, desgraciadamente, han sido o satanizados o invisibilizados. Y de eso también habla el libro. El libro también hace una crítica que creo que es constructiva y creo que es sana hacerla para que no se repita, de cómo el movimiento cívico más importante entre 2018 y 2022, por la cantidad de personas que involucró en la resistencia cívica. Tú decías de las firmas, 180,000 firmas en el año 2019 contra la Constitución y 140,000 en medio de la pandemia contra el Código de Familia. Firmas de puño y letra, no firmas digitales, firmas de puño y letra, y efectivamente, como tú dices, superaron al proyecto Varela. Sin embargo, eso te reto a que hoy entres a Google, no lo vas a ver reportado por ningún medio como una victoria a la sociedad civil, lo cual es una movilización. Bueno, si ya luego a usted le gusta o no, por qué se pronunciaron, eso es otra cuestión. Pero también estas recogidas de firmas que han sido de las acciones más que ha involucrado más cubanos, acciones cívicas, pacíficas, que ha involucrado más cubanos contra políticas del régimen,
se hablaba de temas así, de la aprehensión de lo moral, en la defensa de instituciones como la familia y el matrimonio, que son instituciones paraestatales y el régimen preestatales, y el régimen no debería, ningún Estado debería estar tonteando con ellas, pero además se defendía la libertad de asociación, la libertad de religión, el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Incluso en 2022 llegaron en el momento que recogían estas 140.000 firmas contra el Código de Familia, llegaron a oponerse al monopolio estatal de educación. O sea, estamos hablando de 140.000 personas diciendo queremos que el monopolio estatal de la educación termine, que sabes cómo es, que como conoces es una piedra angular del sistema de adoctrinamiento y de control estatal cubano desde hace más de 60 años. O sea, estamos hablando de acciones que van frontales contra el régimen, que logran unir a una gran cantidad de cubanos como ninguna otra organización de la sociedad civil, y en pos de acciones de la libertad individual, de la libertad social, de la libertad económica, en muchos casos también. O sea, que es bastante variopinto y, sin embargo, te repito, desgraciadamente ha sido o invisibilizada o satanizada por los medios independientes también. Así que, bueno, yo creo que el libro va a ser polémico, ya lo está haciendo. Ayer, esta semana justamente salió y he tenido algunos comentarios hacia atrás de personas que quieren debatir, de cierta manera, rebatir la tesis del libro. Estoy abierto a eso y muy contento también de que el libro haya salido en un momento justamente en el que son voces, una continuación de ese mover cívico evangélico entre 2018 y 2022, de que sean hoy voces como la de los jóvenes influencers que mencionabas, en una especie de continuación de esta historia, quienes estén llevando la batuta de las voces independientes dentro de Cuba con mayor alcance antisistema, profundamente antisistemas. Yo, después de décadas de hostigamiento, de represión contra todos los grupos religiosos por parte del sistema totalitario cubano, de las instituciones de la sociedad civil, por supuesto, también se incluyen dentro de toda esta represión por parte de la dictadura cubana. ¿Crees que se trata de un despertar de estos movimientos? ¿Qué papel crees que jueguen en este caso las instituciones evangélicas, las iglesias evangélicas también, en un proceso de transición y en la reconstrucción de Cuba? Bueno, son dos preguntas muy interesantes. Quiero abordar las dos, entonces voy a empezar por la primera. Lo primero que me dices es que han estado dormidos. Mira, si han despertado, ¿no? De manera que podríamos inferir que han estado dormidos. Mira, yo creo que la sociedad civil en sentido general en Cuba ha sido la participación mucho más dinamizada a partir de 2018. ¿Por qué? Porque confluyen varias cosas. Primero, la gente empezó a viajar. Fin de la Carta Blanca en 2013. Eso, la gente empezó a viajar y como Marco Polos traían las historias de prosperidad en países de aquí de la región. No tenían que irse a Europa Occidental, no tenían que irse a Estados Unidos o Canadá. En Panamá había un metro, no conocieron colas ni siquiera en Haití. Dios mío, cuando Haití, antes de las pandillas tomaran ese país, la gente viajaba. En Guyana, o sea, países de acá, de la región. O sea, eso en primer lugar, yo creo, influyó mucho en un despertar en sentido general de la sociedad civil del cubano promedio. En segundo lugar está el acceso a Internet, las redes sociales, que es ese espacio donde te puedes organizar, expresar con más o menos libertad, porque sabemos que también hay cortapisas allí por parte de las grandes, de lo que le llaman Big Tech, las grandes tecnológicas, pero definitivamente puedes hacer cosas allí que no puedes hacer en el espacio real, vamos a decirlo así, que está atenazado por la legalidad revolucionaria, por la legalidad socialista durante las últimas 6 décadas. Y en otra visión también podríamos decir que en 2018 el régimen, en este afán de dársela como más reformista que nadie, empezó a decir, bueno, hablen, y empezó a incitar a la gente a que hablara. Y la gente habló. Claramente ellos no querían oír, era sencillamente para darse un lavado de rostro, pero la gente empezó a hablar sobre la Constitución, que ustedes no creen. Y la gente empezó a hablar, algunos empezaron a hacerle el coro al régimen, todo está bien, la Constitución nos gusta, ese mamotreto que trata de atornillarlos al poder nos parece bien, pero muchas otras partes de la sociedad civil, como los evangélicos, que han sido muy militantes en contra del régimen, con figuras, ya te digo, como Oscar Elías Bisset, como Nancy Alfaya, como Jorge Olivera, como Sara Marta Fonseca, algunas de las fundadoras de la Dama de Blanco. O sea, te estoy hablando de inicios de los años 2000 en este sentido, y que todavía hoy sigue siendo muy militante en contra del régimen. Lo vemos en las redes, en esta nueva generación de cristianos. Pues ese grupo también empezó a hablar.
Y de hecho, este grupo de jóvenes evangélicos que están expresándose hoy son el resultado directo de ese periodo, 2018-2022, cuando vieron a sus pastores, a sus líderes, a sus padres espirituales hablando en contra de políticas del régimen, dando razones, dando argumentos, no con la emoción, no con no sencillamente con argumentos que salen de la pasión, sino también con la razón y con argumentos filosóficos, teológicos, psicológicos, de todo, de las ciencias sociales, etcétera. Entonces yo diría que ha sido muy interesante lo que ha pasado, y en ese sentido, en el año 2026 en que estamos hoy, podríamos decir que se avisora un gran protagonismo de esta comunidad también en el futuro de Cuba. O sea, como militantes políticos, vamos a decir así, también de organizaciones que son conservadoras, que no se ven en esos eventos, que no se ven representadas todavía en esos eventos que se hacen un día sí y otro también. Todavía no. Es increíble cómo toma tiempo para algunas personas salir de ese cajón mental que es, bueno, los conservadores no existen, los conservadores no vale la pena tenerlos en el futuro de Cuba, serán, porque no hay una representación en ninguno de los eventos, o en la mayoría de los eventos que vemos que se dan en la comunidad exiliada, en el exilio. Sobre todo acá en Estados Unidos no, porque hay menos, porque hay grupos que llevan años, décadas, muy valientemente desde Miami, como ese enclave de patriotismo para la Cuba futura y para la Cuba presente. Pero en otros lugares la verdad es que cuesta mucho, o sea, es doloroso notar cómo esa ausencia está. Sin embargo, esos grupos siguen haciendo cosas. Hoy Cuba no ha habido una hambruna gracias a las iglesias evangélicas y a la iglesia católica, o sea, a los cristianos en sentido general, esa gran familia que somos los cristianos en sentido general. Y esto algún día se contará porque hay muchos silencios, hay muchos anonimatos, hay personas que prefieren hacer las cosas porque sí, por caridad cristiana, por un amor, por una convicción profunda y no por las cámaras, pero definitivamente la iglesia ha tenido un impacto y va a seguirlo teniendo en esa Cuba futura, lo sé. Solo un apunte antes de darte la palabra de nuevo. Tú decías, bueno, ha habido un despertar. Sí, el despertar no ha sido solo para los evangélicos. Si te pones a ver, Cami, por todas estas cosas que te decía, fin de la Carta Blanca, el régimen haciéndose más reformista que nadie a partir de 2018, y el tema de las redes sociales, ocurrió un pico en todos los sectores de la comunidad, de la sociedad civil, en todos. Claro, lo que pasa es que destacaron los evangélicos por la singularidad de su propuesta, una propuesta conservadora, nadie más la tenía, por la singularidad de ser atacado desde lo mismo la prensa estatal como también la prensa, parte de la prensa independiente, eso hay que decirlo, y se conformaron como una auténtica tercera vía en ese sentido, y demostraron que, bueno, a veces uno tiene que decir la verdad aunque sea impopular. Sí, no, estaba pensando también otros grupos, por ejemplo, que también han protagonizado confrontaciones con el Estado, los masones, que hemos estado reportando acá toda esa protesta, que ellos trataron en un momento determinado como respaldo, tratar de no mostrarlo como que no, esto es en defensa de nuestros derechos al interior de la institución. Pero al final era una lucha frontal contra el aparato de seguridad del Estado que intentaba imponerse dentro de la institución y vencieron. No creyeron que lo lograrían, pero vencieron. Además, también es importante destacar la propuesta como tal de un programa de ideas específicas ya con más proyección social, si viene de los grupos evangélicos como estabas citando. Esto de los masones ya es otro tema de la lucha que ellos protagonizaron también contra el aparato de seguridad, contra el sistema totalitario cubano, que durante décadas, desde el mismo 1959, penetró todas las instituciones de la sociedad civil y atacó todas estas instituciones que de alguna manera daban libertades a los ciudadanos. Atacaron, por supuesto, todo lo que fuera o diera a los cubanos ciertas libertades. Yo, muchas gracias, espero en algún momento poder tener el libro. Sé que ya está disponible en Amazon para todas aquellas personas que quieran comprarlo. Se llama así, Hoz y Cruz, Evangélicos y Resistencia No Violenta y el último régimen totalitario en Occidente. Una perspectiva, según ha dicho su autor, contrarrevolucionaria, libertaria y conservadora. Interesantísimo, debe estar. Yo, muchísimas gracias. No sé si quieras añadir algo para finalizar.
Camila, te agradezco de nuevo el tiempo, es siempre un placer estar acá y bueno, invito a todos a tener el libro en sus manos. Por supuesto que te haré llegar uno lo antes posible. Gracias, yo te mando un abrazo.